Hola, estimados todos, queridos audiotruanes. Welcome this night to another show. Bienvenidos esta noche a otro número del magazine Audio Guarida, en este caso el número 2. Bueno, tenemos varias cosas, entremos en materia directamente, no quiero que esto dure mucho, y son muchos temas de los que hablar, novedades, charlas insustanciales, alguna recomendación de algún vinilillo, o no tiene por qué ser vinilo, interesante, y alguna otra cuestión. Empezamos con las novedades del sector, que no todas, porque sería imposible. La alta fidelidad cada vez tienes más marcas y más marcas, está sobrepopulada. Así que hablaré de aquellas que nos dan de comer y muy bien, aquellas que nos están haciendo millonarios. Aunque también es verdad que algunas no nos están pagando absolutamente nada. Lo hacemos simplemente por labor altruista, pero bueno, con la esperanza de que así sea algún día. Tenemos, por ejemplo, que el fabricante KEF, uno de los más grandes y renombrados, ha extendido la serie Meta del Metamaterial, el metamaterial. Básicamente es algún tipo de resina, algún tipo de compuesto de goma que tiene específicas propiedades a nivel absorbente que se emplea sobre todo en el recinto, a la gama Blade. Ya vimos como el archiconocidísimo superventas LS50 tuvo su versión Meta, que tantos y tantos premios ha obtenido, y ahora lo extiende a los tope de gama, dejando a un lado a la superpoderosa Muon, las Blade, la Blade 1 y la Blade 2. Blade que obedece a ese nombre que le dan, que incorpora la 12ª versión del Array UniQ. Básicamente es un altavoz coaxial para los agudos y para el altavoz de medios, y que en función de si se trata de la número 1 o la número 2, la Blade 1 o la Blade 2, utiliza distintos buffers laterales de forma opuesta, como si fuese un motor boxer, como las BMW R, bien de 6 pulgadas y media, bien de 8 pulgadas en uno o en otro supuesto. Echadle un vistazo si queréis a la página web, hace cosas realmente interesantes este fabricante. Incluso hay un tour de visita a la fábrica donde se ve cómo las trabajan, cómo las elaboran, y es altamente recomendable. También tenemos otra marca de giradiscos a la que le tengo un gran cariño porque fue mi segundo giradiscos. El primero fue un Technics 1200, como muchas veces os he contado, que ha lanzado ahora una versión de un plato total y completamente automático, al menos eso dicen ellos, es el A1, que además incorpora, paradójicamente, la primera cápsula que yo me compré, una Ortofon OM10. La verdad es que por aquel entonces yo tenía la posibilidad de trastear con una Ortofon MC, la MC60, y la OM10 pues era una cápsula evidentemente mucho más básica y más sencilla que el modelo aquel que os comento, pero bueno, como cápsula de entrada, como nivel básico, la verdad es que era sumamente satisfactoria. Pues Project lanza este plato totalmente automático, que se ofrece en un único color, en color negro, con la cápsula OM10. Esto es como Ferrari, el fabricante. Cuando Enzo Ferrari decía, cuando usted compra un Ferrari, en realidad lo que está comprando es un motor. El resto, el chasis, las suspensiones, la carrocería, de pininfarina o no, se la regalo yo. Pues pasa un poco igual con los platos de Project. Cuando montan estas cápsulas de Ortofon, es digamos un sistema para directamente fire and forget, un plug and play, un olvidarse de él. Pero evidentemente a partir de ahí hay mucha posibilidad de mejora. Ellos te regalan la cápsula, pero realmente lo que te venden es el plato con unos brazos buenísimos, unos platos muy bien fabricados. Lleva mucho tiempo el señor Lichtenegger haciendo giradiscos, y realmente yo creo que es una marca que para adentrarse en el mundo del vinilo, al igual que pasa con, por ejemplo, Audio-Técnica, es excelente. Y bueno, cerrando ya el capítulo de novedades destacadas, hay otro que también le tengo especial cariño por un doble motivo. Cuando me adentré en la alta fidelidad, fijaos que todo lo que estoy hablando hoy es de cuando me adentré, cuando empecé, cuando tal, hace ya la friolera de años, hubo, un poco más tarde, un par de componentes que eran de aquellos que nos hacían ver como, o por lo menos yo tenía la sensación de ser un Holy Grail. No, no era un Holy Grail en el sentido de vintage. Hoy en día lo puede ser y que se deja comprar. Atentos a esto. En aquel entonces era un producto nuevo y parecía que venía sin más el Tag McLaren 60 IRV y luego el procesador multicanal AVR32. Aquello era, no sé, como lo máximo a lo que se podía acceder sin dejarse ahí la fortuna o el rescate de un rey, o el PIB de un pequeño país en el intento. Y resulta que realmente lo que hizo fue Tag McLaren en aquel momento fue hacerse con la marca Audiolab, que existía desde mucho antes, para lanzar un producto que era el 6000 con alguna variación, algún elemento cosmético y también algún cambio a nivel interno, y aprovechando pues el potencial que tenía McLaren por aquel momento en la Fórmula 1 y el nombre que tenía, pues evidentemente también se puso a comercializar productos de alta fidelidad, que luego también lo hicieron con otros fabricantes. Creo que también Meridian hizo algo similar.
Pero luego posteriormente se deshizo esa unión y Audiolab recuperó el nombre propio. Actualmente está dentro del grupo IAG y actualmente ofrecen productos que vendrán a ser un poco el equivalente a lo que era aquel 60 IRV, pero ya sin la etiqueta Audiolab, perdón, sin la etiqueta McLaren. Bien, pues ahora con Klipsch pasa algo semejante. Se vuelve a producir una hermandad que puede ser mucho de marketing, puede ser mucho para ofrecer algo distinto, un producto con distinta cosmética, pero hay una serie de productos del fabricante Klipsch que tiene una relación calidad-precio muy buena. Y en concreto, la que yo os quiero mostrar hoy es una caja amplificada, un monitor amplificado que lleva el sello McLaren, es decir, es la versión McLaren que, bueno, pues tiene algún guiño estético y es un producto realmente interesante. Como dije, es un Fire and Forget, al igual que en el caso anterior, en este caso es autoamplificado y realmente es un producto muy versátil y tiene una estética muy lograda. No es el único supuesto, no es el único caso de novedades, porque también hay otras, como dije anteriormente, y ni siquiera es el único supuesto de la gama de Klipsch que ofrece productos con acabado, estética o de la gama, digamos, o digamos de la línea McLaren. Bien, hasta aquí lo que serían las novedades del mercado, del sector, alguna de ellas. Dejando esto a un lado, ahora cambiando de tercio, aplausos, 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 muchas gracias. Pasamos a otro apartado. Me gustaría hablaros ahora de... Hablemos de... Recomendaciones musicales, sí. Tengo varios temillas para hablar, pero no, da igual el orden de los factores que no altera el resultado. 1959. Otto Preminger. Duke Ellington. A lo que aquí interesa. Anatomía de un asesinato. Lo iba a decir en inglés, pero si me hubiera atragantado hubiera quedado fatal. Hubiera sido algo así como Anatomy of a Murderer. ¿Lo he dicho bien? Sí, bien. Bueno, aquí hay mucha tela de la que hablar. Hay mucha materia que cortar, mucha tela que cortar, mucha materia de la que hablar. Hay mucho metamaterial a nivel visual y a nivel auditivo y a nivel de calidad artística cuando hablamos de la gran obra, de lo que se ha convertido en uno de los grandes thrillers judiciales, 12 hombres sin piedad, etc. En el caso concreto de Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, con ese cartel de artistas, de actores impagables, actrices, Lee Remick, James Stewart, creo que también estaba Ben Gazzara, este último ha tenido menos reconocimiento quizás, y luego también creo que salía el general Patton, George C. Scott. Basada en hechos reales, se trata de un evento que aconteció creo que en 1952, se invocaba en aquel juicio, creo que la película se inicia con James Stewart en su oficina, que parece que el hombre apenas tiene ningún tipo de caso y alguien le reclama, ya está encarcelado Ben Gazzara y entonces le encomiendan a él la llevanza del asunto, le hacen el encargo profesional y bueno, pues James Stewart es aficionado a la pesca, etc. Es un hecho real, existió, se dio la realidad. El mismo abogado con el tiempo escribió una novela que terminó llevándose al cine con la película que estamos comentando. Pero bueno, aquí, a lo que nos interesa, la banda sonora. Qué gran banda sonora. Y aquí se produce un hecho que puede tener un punto de inflexión en el mundo de la historia de las bandas sonoras porque es la primera vez en la que se encomienda a un compositor artista afroamericano una banda sonora. En concreto recae el papel sobre Duke Ellington y su Big Band. Otto Preminger quería algo distinto. Había muchísimas bandas sonoras de esta época, hay grandes compositores, no los voy a mencionar ahora, todos lo sabéis, pero es una época en la que se está perdiendo un poco la inocencia de la etapa dorada del Hollywood de los años 50, ya nos adentramos en la finalización de estos años y es cuando cada vez se van haciendo cosas un poco más crudas, se está viendo la injerencia de otro tipo de arte moderno y esto tiene su plasmación en el mundo de la música y tiene su plasmación en el mundo del cine y la música en el cine e incluso en los diseños gráficos que vemos en los títulos de crédito con Saul Bass. Entonces dijo Otto Preminger, yo quiero algo totalmente distinto. Quiero a alguien que sea rompedor, quiero a alguien que combine crudeza con delicadeza, luz con sombra, alguien que tenga momentos de intensidad, momentos de crispación con momentos de relajación. Quiero a alguien que tenga jazz contemporáneo, quiero a alguien que sea... que piense a lo grande en las composiciones y que sea capaz de ejecutarlo de forma impecable. Y recayó sobre Duke Ellington. Se ha llevado al vinilo, creo que originariamente las capturas que os voy a poner igual se ve. No tengo, por razones de donde estoy grabando este vídeo, no tengo acceso al material original.
Pero podéis ver las capturas, creo que era de Columbia, si no me equivoco, bueno, pues me equivocaré, si me equivoco, pues me equivoco, me lo perdonáis. Creo que es un vinilo altamente recomendable, es jazz dinámico, es un jazz vivo, tiene, como dije anteriormente, también pasajes más suaves y la secuencia inicial impagable, qué belleza, qué preciosidad a nivel gráfico, ese arte gráfico de Saul Bass, esos títulos de crédito iniciales, como toda la película, excelsa, altamente recomendado. Siguiente punto, aplausos, más aplausos. Lanzadme drogas, lanzadme ropa interior al escenario, que lo recogeré como hacían los Rolling Stones. Por cierto, hablando de los Rolling Stones, para aquellos que seáis aficionados a los Rolling Stones y para los que no seáis aficionados a los Rolling Stones, poned en YouTube lo que para mí es la mejor versión de Gimme Shelter, que fue en un concierto que dieron en La Habana. Es absolutamente escalofriante, apabullante, impresionante. Qué versión del Gimme Shelter. Yo me quedo cada vez que la veo con los pelos como escarpias. Es una de esas cosas que me impresiona, junto con algún otro vídeo que hay, por ejemplo, en YouTube también de una interpretación de Stairway to Heaven que hicieron en una conmemoración en que los propios Led Zeppelin están en el escenario. Es curiosísimo. Es de esas cosas que te dejan los vellos de punta. Pero no quería hablar de eso. Quería hablar, hecho ya el apartado de recomendación musical aparte, quería hablar de dos temas más. Quería hablar, por una parte, de Sueños Húmedos y por otra parte os quería hacer referencia también, así ya de pasada, a algún comentario que habéis hecho en los vídeos, en el último vídeo de vinilo versus digital, porque aquí hay mucha tela que cortar. Saludo a muchísimos de los que intervinisteis ahí, pero en concreto quiero mandarle un especial saludo a Alberto Naveiro porque me comentó por Instagram, seguidme en Instagram si no me seguís, truanes, que no sé qué había pasado, que su mensaje se borró. YouTube a veces hace estas cosas que yo no sé de dónde salen. Y es que no sé si es por el empleo de alguna palabra mansolante del estilo motherfucker, son of a bitch o algo de esa naturaleza. El algoritmo de YouTube parece que censura los vídeos y corta y borra los mensajes. Me escribió Alberto diciéndome, ¿qué pasa con mi mensaje? Yo le dije, pues no lo sé, señor. Hoy volvió a escribir y aprovecho para mandarte un saludo y de paso aprovecho para contestarte por aquí, tal y como te dije que haría en Instagram, Alberto. Pues tenéis toda la razón. Ha habido opiniones muy diversas del debate vinilo versus digital o digital versus vinilo, pero sobre todo creo que se impone algo que es una reflexión que muchos habéis hecho. Y yo al mismo tiempo quiero añadir otra. Pero así, a modo magazine rápido, charla sustancial, van a ser dos. La primera es esta. La primera es que lo obvio, lo básico, lo que parece haber consenso, con independencia de que a uno le guste más una versión u otra, la buena del Mobile Fidelity o la otra menos buena, que tampoco era simplemente buena, era una versión bastante buena, pero no tan supuestamente buena, es que en efecto parece ser que la versión Mobile Fidelity no justifica su precio y hay quien en su mayoría se ha decantado por la otra versión, que era Simple, no era Simple Vinyl, ahora se me olvidaba, siempre se me olvida de cuál era, Music on Vinyl. El hecho cierto es que, como bien decís, no es una grabación que es especialmente buena, con independencia del prensaje, con independencia de la edición. Creo que no se le hizo justicia a ese trabajo excelente que hizo Carole King Tapestry. Y eso nos lleva al primer punto de razonamiento básico y esencial. Como muchos habéis dicho de forma acertada, sobre todo lo que importa es lo que se captura en el momento. Así tenemos grabaciones en directo, en vivo, que son excelentes, y grabaciones en estudio que, paradójicamente, pese a ser un entorno controlado, suenan mucho peor que otras grabaciones que se hacen en vivo o en directo. Lo cual lleva a pensar que lo que se impone y predomina por encima de todo en la calidad final de lo que se percibe es sobre todo la captura de sonido y los numerosos pasos que hay a partir de ahí. Quién se encuentra en el control, en la cabina de estudio, mezclando, el procesamiento que se le da posteriormente. Es decir, todo eso parece que tiene, yo creo, mucho más peso específico que en sí la versión que podamos emplear después. Y es que, en efecto, muchas veces hablamos de grabaciones audiófilas cuando realmente la clave, la esencia de todo, lo más importante es el punto de partida básico, lo que se captura, lo que se graba. Y luego a partir de ahí, finalmente, lo que nos llega a casa. Esto también tiene mucho que ver con otra gran paradoja y os voy a hablar posteriormente de ello. Los acérrimos enemigos recalcitrantes detractores de la ecualización. Pero si lo que ya nos llega a nosotros, lo que compramos, está básicamente procesado, machacado, triturado, ecualizado hasta la saciedad, ¿qué problema va a haber con que nosotros ecualicemos en casa? Ninguno, al contrario. Yo creo que la ecualización va a hacer que suene mejor. Pero sobre esto os quiero hablar posteriormente, programa rápido. Segunda gran reflexión que quiero haceros sobre este tema en esta charla insustancial, en este apartado donde está Magazine, la gran paradoja del vinilo. Ya sabéis que yo soy firme defensor, entusiasta
del vinilo frente a lo digital, aunque he de reconocer que lo digital últimamente está muy logrado y tiene una gran comodidad en muchos sentidos, el streaming por peso, por comodidad, en muchísimos aspectos esto es innegable. De hecho, yo creo que en la mayor parte de las ocasiones lo que escucho es streaming, aunque eso sí, utilizo mis propios vinilos pasados a digital, lo que yo llamo vinilizados. Y a partir de aquí, la gran reflexión, que tampoco conclusión, ojo, apunto para generar más debate o para generar más charla, una mera reflexión que no una conclusión. Simplemente la dejo ahí. Es cierto que yo me decanto por el vinilo, pero también reconozco la gran contradicción de un sistema tan arcaico, tan primitivo, y la posibilidad de que algo arcaico y primitivo pueda terminar traduciéndose en algo que gusta más. Mi opinión personal es que eso es así por la distorsión. Precisamente el arcaicismo, ese carácter rudo de esa aguja sobre un surco, con un mecanismo que puede ser mucho o más o menos preciso, con un brazo mejor o peor, con rodamientos mejores o peores, tipo unipivot, gimbal, lo que queráis. Con independencia de todo eso no deja de ser algo arcaico. Sería como un motor de 8 cilindros V8 de los muscle car americanos de los años 60 frente a un motor eléctrico de un Tesla o lo que queráis. Es lo arcaico frente a lo moderno, la eficiencia frente a lo, digamos, visceral. Entonces, es verdad que puede ser que la clave de todas las limitaciones, del error de trazado, de los problemas de trazado, del sistema de lectura, del ruido, de todo lo que queráis, del rumble, todo lo que queráis que está ahí, al final, paradójicamente, parece que es más agradable, por lo menos para mí, y yo creo que es por la distorsión, que es una distorsión que nosotros la interpretamos, nuestro cerebro, tras ese proceso de conversión que tenemos aquí y aquí, que nos llega todo otra vez a través de un sistema de conversión mucho más sofisticado que el que nos ofrecen las máquinas, pues al final hace que sea más agradable. Y otra reflexión al hilo de esto, ya me estoy enrollando demasiado. Qué curioso es esto, y admito que es una gran contradicción, que cuando te encuentras en ese proceso de echar más leña al fuego, es decir, más pasta, y meter más dinero, y más brazo, y más cápsula, y más previdéfono, y más sistema de transporte, cuanto más le echas, cuanto más le metes al vinilo, paradójicamente el vinilo se va pareciendo sospechosamente más a lo digital. Y esto sé que es esencialmente contradictorio, querido amigo. ¿Por qué? Si defiendes la ventaja del analógico frente a lo digital, ¿cómo puede ser que el mejor sistema analógico, aquel al que le has metido mucha pasta, finalmente se termine pareciendo mucho al digital? Dirás tú, pero demonio, ¿no me dices que el analógico es mejor que el digital? Pues entonces un super sistema analógico en el que has invertido mucha pasta tendría que ser mucho mejor que un digital y no parecerse a un digital. He ahí la gran contradicción, y el otro día lo debatía yo con Javi. Reflexión que suelto ahí. ¿Y no será que a lo mejor un sistema analógico de nivel medio, incluso a veces un entry, en el que tenemos todavía más distorsión, tenemos todavía menos precisión, tenemos todavía más imperfección y por tanto se separa más de lo digital? ¿No será acaso que eso precisamente se encuentra en el punto óptimo para ofrecernos algo alternativo y distinto que tanto nos gusta? Pero sobre esto podríamos estar hablando horas y horas y no es mi interés, porque antes quiero hablaros de, antes de finalizar y despedirme, sueños húmedos. Bien, os tengo que hacer una confesión, amigos. Estoy acelerado. Vais a tener que reproducir este vídeo a mitad de velocidad, que no a 1.5. Estoy un poco revolucionado, estoy un poco... porque no he hecho guión, pero lo tenía todo en la cabeza y aprovecho, me van surgiendo las ideas y cuando uno está en este estado de verborrea no puede parar. Si os soy sincero, después de tantos cacharros, tantas pruebas, tantas cosas que te dejan, algunas sorprenden cuando no esperas que te sorprendan y eso hace que se te quede cara de emoticono sorprendido así. Otras no tanto, otras son productos caros, otros son productos que dices, bueno, pues quizás no responda, no haya un equilibrio relación calidad-precio. Y cuando uno empieza con ese vicio incesante del síndrome de Audiógenes, dígese del síndrome de Diógenes trasladado al mundo audiófilo, Audiógenes, de acumular y ganar y meter más cacharros. Hace poco estuve tentado a un clic de comprar un Marantz PM14, pero en último momento no llegué a un acuerdo con el vendedor, que me hizo algo de esto que me hizo desconfiar de la compra, era en Alemania. No hubo un entendimiento en datos bancarios, algo que me pareció sospechoso y eso que tantas veces os digo. Al final no compres. Cuando veas algo así, cuando veas que el interlocutor no te responde bien o no por cuestiones de respeto o cortesía, sino porque no hay fluidez, porque no ha habido una primera conexión en cuanto a dame los datos bancarios y el tío tarda 2 días en responderte y cuando te responde te dice algo así como todavía te interesa cuando tú ya le has dicho dame los datos bancarios. Tienes PayPal y el tío no te contesta. Cuando yo veo algo así raro me echo atrás. Total, que
en definitiva, la anécdota iba en el sentido de, al final no compré el PM14. ¿Y por qué os hablo del Marantz PM14? Porque se encuentra en esa edad de que todavía no tiene el concepto de vintage, pero sí es algo anticuillo, viejunillo, es un poco antiguo, sin llegar a ser vintage, y tiene un precio que se deja comprar, como está pasando, por ejemplo, con algunos lectores de CD que son compras interesantes. Por ejemplo, tenemos, te lo tengo apuntado, el Sony CDP-101 o, por ejemplo, tenemos el Philips CD-100. Creo que son máquinas interesantes, aunque los lectores de CD a la hora de comprar son un poco más conflictivos o problemáticos, porque las mecánicas suelen fallar un poco más, los bloques de lectura óptica también. Es material delicado para comprar en el mundo vintage. Estos todavía no son vintage, pero creo que podrán llegar a serlo y si conseguís alguno en buen estado puede ser una buena compra. Pero no os quería hablar ahora de buenas compras en el ámbito vintage. Simplemente me refería al hecho de que dejé pasar un Marantz PM14 porque es de las pocas cosas que a día de hoy me hace ilusión decir incorporo a la audioguarida. Hay pocas cosas a día de hoy que a mí me haga ilusión poder incorporar a la audioguarida, pues porque son cosas que te llaman más o menos la atención. Algunas son sueños porque, bueno, creo que no me los voy a poder permitir. Una Everest, a lo mejor una Wilson Audio, una Sasha DAW, yo qué sé, quién sabe. Hace poco fueron las Quad. Me sigue interesando y mucho, ojalá algún día pudiera llegar a permitírmelo, el plato giradiscos grande de Technics, el SP10MK4, que realmente no se llama así, sino SL1000R, pero no se deja comprar y me sigue pareciendo una cosa con un sex appeal tremendo. Creo que merecería un desplegable y desnudo en una de estas revistas innombrables, el Technics SP10 ahí puesto. Hay pocas cosas, y sabéis una de esas otras pocas cosas que me llama la atención y que me gustaría comprar, y de esto os quería hablar ya para concluir el apartado de hoy, para concluir la charla, el Accuphase DG68. Y esto bien podría ser una charla insustancial como la de antes, segmento trozo de charla insustancial, o bien podría generar por sí mismo un apartado del magazine. ¿Por qué quiero hablaros de este aparato? El Accuphase DG68 es la enésima variación de un procesador ecualizador que tiene el mítico para mí de mis amores Accuphase. Yo soy acujólico, entre otros, últimamente me he hecho JBLero, me hice llamajólico, soy tecnófilo y ahora también soy acufelero, acujólico, vamos a llamarlo acujólico. Y si lo veis por dentro, fotos, vais a ver un aparato que parece estar hecho de aire, pero ocurre generalmente con casi todos los ecualizadores, procesadores y todo lo que sea del mundo de la cacharrería digital o analógico. Efectivamente, tiene sello Accuphase y esto lo puedes situar en un punto y aparte de aparatos cacharros como, por ejemplo, el DBX del grupo Harman, el DBX PA2, que tengo y os recomiendo tantas veces, a pesar de sus inconvenientes, o los tan poco queridos Behringer DEQ. En todos muchas veces me preguntáis, pero oye, ¿hacen ruido, soplan? Pues sí, el DBX menos que el DEQ del fabricante Behringer, pero no sé, porque es simplemente por hablar, pero apostaría a un testículo de unicornio a que el DG68 de Accuphase es silencioso como una tumba. Apostaría a un testículo o quizás los dos y hasta el cuerno del unicornio a que está muy bien ejecutado, está hecho con un nivel sobresaliente como todo lo que hace Accuphase y además no solamente tiene la estética Accuphase, no solamente tendrá los niveles de distorsión, ruido, no solamente tiene esa capacidad de procesado que tiene todo lo que hace Accuphase, sino que además tiene una flexibilidad impresionante. Accuphase recomienda el uso de ecualizadores. Si veis el manual de instrucciones de algún amplificador integrado de Accuphase, incluso veréis como ya tiene los esquemas de conexión pensando en el DG68. Porque de hecho el Accuphase 800 tiene la posibilidad de ser utilizado como pre o como etapa de forma separada, tiene salidas y entradas XLR balanceadas y en el propio manual de instrucciones ya te hace referencia a la posibilidad de insertar e incorporar, como yo hago por ejemplo con otros de los anteriormente mencionados, entre el previo y la etapa separadas para funcionar junto con el integrado. Así que esta es la, digamos, versatilidad de los productos de Accuphase, esta es la gran fe que tiene Accuphase en la conversión digital analógica llevada al mundo de la acústica. Y es verdad que Accuphase utiliza otra nomenclatura, denominación, utiliza un sistema que llama voicing, en fin, con terminología, nomenclatura, denominación aparte, básicamente es un sistema de corrección acústica que opera de forma automática o que tú puedes hacer a tu propio gusto. Y lo más importante, trae ya su propio micrófono, lo incorporas, lo enlazas, lo conectas, el aparato mide, el aparato calibra y el aparato autoecualiza. Y luego, si a ti no te gusta, tienes la posibilidad de utilizar un puntero que viene dentro del propio aparato, viene dentro, le das un botón y el lápiz sale y utilizas ese lápiz sobre una pantalla para tú dibujar la curva
teórica ideal. Bien, pues este con luces de neón sería uno de mis sueños húmedos que sigo teniendo a pesar de los pesares a día de hoy. Mire, le tengo unas ganas tremendas, son sueños húmedos de verdad. Y me gustaría haber hablado de muchas otras cosas, me gustaría haberme enrollado mucho menos y me gustaría que esto hubiera sido mucho más rápido, pero lamentablemente a veces soltar el discurso así, aunque me vaya en tiempo, es mucho más fácil porque luego a la hora de editar el vídeo me ahorro muchísimo tiempo, porque una cosa es sentarse y charlar 25 minutos y luego son las 4 o 5 horas de ratón, teclado, insertar, desinsertar, corregir, meter transición, tocar imágenes, meter fotos, etcétera. Así que aquí se acaba el programa de hoy. Hasta el próximo, espero que haya sido de vuestro gusto. Dadle al like, suscribíos y hasta la próxima, queridos.